hoy hablaron dos de los portavoces de la Federación, Zaharova por parte de Cancillería y Peskov por parte que es portavoz del Kremlin. Y la verdad, yo les digo algo, soy muy pesimista. Con esas palabras, tanto de uno como de otro, me senté y dije, esto está feo, muy feo. Por ejemplo, en el caso de Peskov, ya dijo que hay que prepararse para una fase de confrontación con la OTAN. La Federación contra Occidente, contra la OTAN. Que ya esto llegó para quedarse. Que esta es una etapa en la cual ya no hay avances y que efectivamente no hay manera de que esto pueda echarse hacia atrás. Que la confrontación es innegable. Ahora, la confrontación es indirecta en estos momentos, lo sabemos todos, y en algunos puntos directa. Pero lo que dice Peskov es que ya prácticamente han agotado todas las vías y que se instaló la fase de confrontación. ¿Qué significa eso? Bueno, hoy la Federación sacó los yards, por ejemplo. La Federación ha seguido atacando la infraestructura crítica, por ejemplo. El ejército ucraniano no da pie con bola. Y por ahí hay muchos ejércitos de la OTAN preparándose para meterse directamente al conflicto. Y por el lado de Zaharova lo dijo claramente. Zaharova dice que estas últimas actuaciones del gobierno de Kiev, lanzando cualquier cantidad de municiones contra Donetsk y contra Lugansk en las últimas 2-3 semanas, de manera incesante contra la población civil, es una orden directa de Washington. Pero si hace menos de 72 horas, varios de los medios pesos pesados de Washington lo dijeron claramente que Washington, Casa Blanca, había ordenado, prácticamente había dado luz verde para que Kiev atacara territorio ruso. Y no solamente estos territorios liberados del Donbass, sino ya infraestructura crítica y civiles dentro del mismo territorio de la Federación. Eso es una escala superior. Eso supone nuevas confrontaciones, como lo dice Peskov, alentada por la OTAN, por von der Leyen, Unión Europea, y por Washington. Están envalentonados en el régimen de Kiev. No solo por lanzar estos misiles al Donetsk. Miren, prácticamente yo les digo una cosa. Las últimas semanas, los últimos días, el régimen de Kiev prácticamente se ha dedicado a atacar territorio de la Federación, Lugansk, Donetsk, Donbass y lo que ya ustedes sabían de la infraestructura crítica allí en los aeródromos. Y mucho antes lanzaron también otro ataque contra la flota del Mar Negro, solo que fue repelido casi en su totalidad, contra Sebastopol. Le tienen ganas a Crimea. Entonces, Peskov utilizó dos palabras que son claves: serenos y poderosos. Serenos y poderosos. Cuidado, amigos, cuidado. Estas son palabras que están enmarcadas dentro de un contexto que hay que verlo en su totalidad, pero que te desgrana, que te desmonta, que te ofrece una fotografía de lo que va a ser 2023. Yo ahora mismo no descarto la posibilidad de una confrontación ya directa, no indirecta, no directa, OTAN, Federación, porque les digo algo, el títere está hundido. Es cuestión de que el invierno se lo termine de llevar. No tiene mayor capacidad. Y yo creo, con estas dos palabras que estoy viendo, es que ya la guerra se va a extender contra la OTAN. Ya es lo que estoy viendo. Porque una vez que se hunda Ucrania, van a venir los otros, bien sean los bálticos o los polacos, las falsas banderas. Vamos a ver cómo esto va a evolucionar. Pero les digo, cuidado, esto está feo. Lo dejamos hasta aquí. Espero comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.